Hola, buenos días. Bueno, para este encuentro Glenda me invitó a que les cuente un poco lo que vengo investigando. Mi tema de investigación tiene que ver sobre los discursos políticos y educativos que dieron origen a la creación de la Universidad Obrera Nacional como expresión política educativa del peronismo. En un marco de expansión de la enseñanza técnica, la creación de esta universidad tuvo como objeto formar de manera integral profesionales obreros y proveer la enseñanza técnica de un cuerpo docente especializado. Antes de arrancar con la Universidad Obrera Nacional, les quería contar un poco que hasta el peronismo no hay una propuesta articulada por parte del Estado de formación técnica. La oferta oficial estaba compuesta hasta ese momento por escuelas de arte y oficio, escuelas técnicas de arte y escuelas profesionales para mujeres, y ninguna habilitada para continuar estudios superiores. Y luego estaba la escuela industrial. Ahora bien, vayamos contextualizando un poco el periodo en el que estamos hablando. Estoy hablando de fines de la década del 30, comienzo de la década del 40, donde se da un proceso de industrialización incipiente que va a provocar cambios en la composición de la clase obrera y que va acelerando el proceso de urbanización. Un poco para investigar cómo se va dando este proceso de industrialización y cómo se va dando la conformación del movimiento obrero, me basé en relatos. Me gustan mucho las novelas biográficas, y esta es Crónicas Proletarias de José Peter. José Peter fue dirigente por el Partido Comunista, delegado gremial en los frigoríficos, y lo que me parecía como muy interesante del análisis que hace él cuando va reconstruyendo su vida es que nos da como algunas pistas de estos sujetos que se tienen que trasladar del campo a la ciudad y ponen en juego los conocimientos que traían. O sea, el modo de ingresar al circuito productivo de las ciudades es a través de las actitudes, las actividades que ya realizaban en el campo. Sin embargo, lo que nos puede dar pistas también es qué significaba insertarse en estas ciudades. En las primeras hojas, cuando cuenta cómo se traslada de Entre Ríos a Buenos Aires, pensemos que en realidad estas migraciones van desde sectores más rurales a sectores más industrializados, como puede ser el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, Córdoba. Me generó mucha ternura, si se quiere, la descripción que hace de la primera vez que vi un frigorífico. Dice que bueno, venían viajando en tren y que alrededor de las 6 de la mañana le llamó algo poderosamente la atención. Dice, jamás mis ojos habían contemplado espectáculo igual. Nunca, ni en los grandes actos políticos de mi provincia, había visto reunida tanta gente. Pregunté a mi circunstancial compañero de viaje qué era eso, para mí tan inusitado y asombroso, y me respondió lacónicamente, un frigorífico. Debí explicarme el significado de esas palabras. Yo la oía por primera vez. Me describió también someramente el trabajo que allí se realizaba, diciéndome que le hacían miles de trabajo de obreros y obreras, 2000 y hasta 3000. Jamás había imaginado yo que en una sola fábrica pudieran trabajar tantas personas juntas. Bueno, un poco lo que se empieza a dar en este periodo tiene que ver con cómo van cambiando las formas de habitar en las ciudades. O sea, estos sujetos se van a empezar a instalar en asentamientos informales que se van a expandir fuertemente en este periodo, y al mismo tiempo van a ir modificando el escenario social y demográfico. Este se va a ir reconfigurando, va a dar así paso a la conformación de nuevos sujetos. Bueno, el desarrollo industrial va a seguir ganando terreno y tomará mayor impulso con la Segunda Guerra Mundial, el periodo que va del 39 al 45, dadas las restricciones al comercio internacional, y en las fábricas se van a empezar a mezclar aquellos sujetos que provienen del interior del país, como es el caso de José Peter, con sujetos extranjeros que vienen escapando de la guerra. Y esto va a dar una mixtura muy particular a la composición obrera. Hacia más o menos la década del 40, el movimiento obrero va a estar determinado por numerosos sindicatos. De hecho, bueno, Doyon, que analiza este periodo, dice que durante el periodo preperonista los sindicatos fueron los principales centros de decisión. Y
a mí me gustaría que empecemos a reconstruir qué es lo que va a pasar con este movimiento obrero a partir de la irrupción de Perón en la arena política. Pero no vamos a hablar de Perón a partir de 1946, sino que vamos a empezar a ver cuáles fueron las decisiones que fue tomando en el tema que nos convoca, que tiene que ver con la enseñanza técnica, a partir de 1943, cuando él integra el Grupo de Oficiales Unidos y a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión va a generar algunas propuestas en relación a la enseñanza técnica. Bueno, en este periodo lo que va a generar es propuestas de educación laboral, como para dar respuesta a la demanda de capacitación que tenían los obreros en ese momento, que es una demanda que empieza a crecer. Perón se va a desempeñar en el cargo de secretario de Trabajo y Previsión en el marco del Grupo de Oficiales Unidos, que es una logia militar de carácter nacionalista y anticomunista. Bueno, Plena calculo que les va a desarrollar más sobre este tema. Y ya en el periodo que abarca del 46 por lo menos hasta el 52, que es la primera presidencia de Perón, podemos decir que en ese sentido tenemos un Estado que se plantea como garante de derechos sociales. De hecho, el peronismo se presenta comprometido con la lucha para alcanzar la justicia social. No me voy a detener en algunas nociones del Partido Laborista, que fue el partido que va a llevar la candidatura de Perón a la presidencia, pues si no nos tendríamos que extender muchísimo, así que vamos a tomar directamente desde el periodo de Perón, cuando ya se publica la doctrina peronista y ya estamos hablando del Partido Peronista. En ese periodo uno puede encontrar tanto en la doctrina peronista como el plan quinquenal algunas nociones que nos dan cuenta del compromiso que se empieza a construir alrededor de la enseñanza técnica. De hecho, en el capítulo 5 de la doctrina peronista se puede leer que es necesario levantar la formación profesional de la juventud argentina. De hecho, dice que los faltos de medios o de capacidades comprendan que más que medrar en una oficina pública se progresa en las fábricas y talleres y se gana en dignidad muchas veces. Y en concordancia con estas ideas, en 1946 va a crear la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional a través de un decreto que se va a convertir luego en ley, y la CENAOP, que son las iniciales de esta comisión, lo que quiso fue instaurar una enseñanza técnica posbásica, es decir, complementara la expansión de la educación primaria en el primer gobierno peronista. Luego hay otra rama dentro de lo que son de lo que es la enseñanza técnica. Una es la que va a ir articulando a la CENAOP y la otra es la Dirección General de Enseñanza Técnica, de la que dependían las escuelas industriales. Y su función era organizar los establecimientos estatales de capacitación que ya existían en ese momento. La CENAOP dependió del Ministerio de Trabajo y Previsión hasta 1951. Vamos de nuevo. La CENAOP dependió del Ministerio de Trabajo y Previsión, es decir, la comisión que iba a organizar la enseñanza técnica dependía del Ministerio de Trabajo. Es un dato muy interesante de ese. Y por medio de esta comisión el Estado comenzó a intervenir directamente en la formación profesional obrera. El objetivo era ofrecer entonces a los jóvenes trabajadores la posibilidad de continuar estudios secundarios y terciarios técnicos y obtener el título que les permitirá desempeñarse en la industria. Me trabé un poco. La organización de los cursos debía permitir trabajar y estudiar simultáneamente. O sea, la propuesta educativa estaba pensada para sujetos que ya habitaban las fábricas. Les estaba tratando de dar herramientas para mejorar, para perfeccionar su desempeño, haciendo como una fuerte apuesta al desarrollo industrial. Entonces, los planes de enseñanza para este circuito estaban pensados de la siguiente manera: un ciclo básico de 3 años de duración. Al finalizar el ciclo básico se obtenía el título de experto en las especialidades previstas en los programas de estudio. Un ciclo técnico de 4 años de duración, y una vez que se egresaba se obtenía el título de técnico de fábrica, y el universitario, que se cursaba en la Universidad Obrera Nacional.
Bueno, en relación a la creación de la Universidad Obrera Nacional, uno lo tiene que leer en sintonía con la ley universitaria o la ley en torno al régimen universitario de 1947. En 1947 se sanciona la ley universitaria, primera ley luego de la ley Avellaneda, que va a regular este nivel. Y al año siguiente, en 1948, se sanciona la ley de creación de la Universidad Obrera. A mí me gustaría mostrarles un poco qué se dijo en esos debates universitarios, en los debates en torno al régimen universitario, recuperando la palabra de dos diputados por Córdoba. Uno es el diputado Antonio Sobral, que es diputado radical. Sobral fue una figura muy conocida en la provincia, básicamente uno lo analiza como político, pero también como maestro, vinculado con el movimiento de reforma de 1918, vinculado a Saúl Taborda, en la creación de alternativas pedagógicas acá en la provincia. En detalle no les había comentado que me desempeño y vivo en la ciudad de Córdoba. Y en el debate en torno a el régimen universitario, ya Antonio Sobral en ese momento se preguntaba cómo se puede dar respuesta a una formación técnica, a una formación del hombre para la producción, para el trabajo, si previamente no se ha dado el sistema de fines generales para recién asentar sobre él la profesión a la formación técnica. O sea, en los planteos de Antonio Sobral ven la necesidad de realizar una mirada más general sobre el sistema educativo y de manera integral. En torno a las universidades, Perón planteado en la doctrina peronista, como ustedes saben, la doctrina peronista lo que hace es recuperar los discursos que desarrolló Perón desde el periodo que va desde 1944 a 1946-47, cuando se publica la doctrina, reordenada según algunos criterios que tienen que ver con, por ejemplo, propuestas para el nivel económico, propuestas para el nivel educativo y justicia social. Bueno, en la doctrina peronista uno puede leer que pese a la autonomía y al derecho a elegir entre sus autoridades, pensando en las universidades, estas han demostrado su absoluta separación del pueblo y el más completo desconocimiento de las necesidades y aspiraciones que tiene el pueblo. Y en esa dirección, la universidad es comprendida como un derecho social. De esa manera, uno puede leer en los debates parlamentarios planteos como el de el diputado por Córdoba Leonardo Bey, que es diputado por Córdoba peronista, donde plantea: colegios y universidades deben aspirar a alcanzar aquellas miras que han decidido ser tenidas en cuenta al ser fundadas y que tienen por objeto difundir la ilustración de los pueblos, hacerlas extensivas a todas las condiciones sociales. En 1948 se va a realizar la presentación oficial de la creación de la Universidad Obrera Nacional, de la mano del diputado peronista Aya López Torres, quien va a plantear: el proyecto de ley en discusión, con proyecciones nacionales de trascendencia para el futuro de la patria, trata de poner en consonancia al obrero argentino con el estado actual evolutivo económico del país, con miras al anhelo tantas veces expresado por el conductor de la Revolución Nacional, hoy presidente de la República, General Perón, de realizar el proceso de industrialización del país. La creación de la Universidad Obrera Nacional entonces permite una primera lectura, es decir, esta institución viene a ampliar las posibilidades de formación técnica relacionada directamente con el trabajo, frente a las posturas por ahí de carreras más cerradas que sustentaba la Universidad de Buenos Aires, que por ejemplo prohibía el ingreso a los técnicos recibidos del Colegio Otto Kraus, lo que obligaba a estos jóvenes a dirigirse a la Universidad Nacional del Litoral o a la Universidad de La Plata, para poder realizar estudios de ingeniería. La Universidad Obrera va a presentarse como una opción que reivindica al obrero argentino al permitirle seguir su capacitación. Y eso también uno lo puede leer en consonancia con lo que había planteado la ley del régimen universitario en el año anterior, cuando se quitan los aranceles a las universidades, con lo cual uno puede hacer una lectura en sintonía con la democratización del nivel. El diputado peronista por la provincia de Córdoba lo que va a plantear es
que con esta ley se le da a la clase proletaria argentina lo que ha sido secularmente negado, el acceso al mundo de la técnica, de la ciencia y de la cultura. Ese es el discurso oficial, y en ese sentido es expresado en el Parlamento a través de los distintos diputados peronistas, y es que la enseñanza universitaria nunca fue accesible a la clase trabajadora, y que esta propuesta educativa que se va a cristalizar en la Universidad Obrera permite que todos los ciudadanos tengan las mismas posibilidades. Ahora bien, Antonio Sobral, que se acuerdan que les había planteado, que es diputado también por la provincia de Córdoba, pero por el radicalismo, dirá que no es eso lo que se logra con la creación de esta universidad, sino todo lo contrario. Dice, dentro de nuestro ordenamiento escolar se va a dar la dualidad. Por un lado el contenido cultural y por el otro totalmente divorciado el contenido técnico. Y lo fundamenta de esta manera, haciendo referencia al programa de estudio. De idioma nacional, de historia argentina, de geografía, hay apenas un incipiente y levísimo asomo, tanto es así que carece de toda transformación cultural en profundidad. Si no, vea el número de horas dentro de esos programas que se dedica a la enseñanza técnica y el que se dedica a otras disciplinas de carácter formativo cultural, y comprobará que ésta se halla una mínima proporción y en sentido totalmente ausente. Como les contaba, Sobral es político y es maestro. Sus lecturas y análisis parten de esa combinación. En sus intervenciones deja entrever su posicionamiento pedagógico. Se infiere de su planteo que, por un lado, las materias que deberían nutrir el campo cultural son escasas, y sumado a ello, la cantidad de horas que se le asignan son mínimas. Uno puede pensar, utilizando estas categorías que son así como propias de nuestro campo, hacer un análisis de los planes de estudio nos permite dar cuenta de cuál es el sujeto que está queriendo formar, cuál es la intencionalidad de ese plan de estudio, y uno lo analiza en función de, bueno, qué espacios curriculares se dictan y qué carga horaria se le designa a cada espacio curricular. Bueno, de eso toma mano Antonio Sobral para hacer su crítica. Ahora, si nosotros partimos de que la estratificación social va a generar circuitos diferenciados de educación y la vamos analizando al mismo tiempo en cuál es el fin educativo, que esa es otra categoría propia de nuestro campo, fin educativo que tiene la Universidad Obrera, podríamos apoyar la hipótesis de que se forma el obrero como mano de obra calificada y se piensa en otro circuito universitario para el resto de los sujetos de la enseñanza. Y Sobral lo plantea en estos términos. Es que estamos quizás sin proponérnoslo en la organización corporativa del pensamiento medieval. El hombre que nace en su clase tiene que morir en su clase. Dentro de ella se le permiten todas las operaciones y todas las diferencias de matices en cuanto a su preparación técnica, a su eficiencia técnica y a su eficiencia como productor, pero siempre dentro de su clase. Y más adelante, al hacer referencia a la necesidad de abordar una ley orgánica del sistema docente argentino, sostiene: nos iremos acercando al ideal de la democracia, que lo educacional se le ofrezca todos igual oportunidades para la realización de su vida. Y esta Universidad Obrera, por su sentido de organización, hay que decirlo, prepara al hombre idóneo, eficiente para la industria, de un sistema de irritante desigualdad económica. Aquí toma de nuevo la palabra otro diputado por Córdoba. Yo ya les había planteado que me gusta poder recuperar la palabra de mis coprovincianos para ver, bueno, cuál era la lectura que se hacía en clave nacional, pero haciendo una mirada desde lo específico que es Córdoba. Toma la palabra Raúl Busto Fierros, lo cual hace muy interesante el planteo, porque Busto Fierros pertenece a una familia tradicional de Córdoba y es diputado peronista, para pensar cómo se fueron dando las lógicas de configuración del peronismo al interior, que son diferentes a las lógicas de conformación del peronismo por ahí en Buenos Aires, donde hay un movimiento obrero muy importante. Bueno, lo que plantea Busto Fierros es: sería insensato negar que las clases sociales fundadas en índices económicos no existen en el país. O sea, reconoce esta diferenciación. Sería insensato partir de ese supuesto que habita solamente en lo ideal o en la respiración de la mente o el corazón humano y apartar los ojos de la realidad social para no verse la obligación de resolver los problemas empíricamente. La Universidad Obrera, estructurada de conformidad con este proyecto, implica, señor presidente, no una diversificación conceptual de lo que es la universidad concebida como organismo de altos estudios superiores, sino simplemente una diversificación física que salva el tránsito.
expresando de esa manera que la propuesta de esta universidad parte de una lectura de la realidad de la clase trabajadora. Y más adelante va a afirmar: damos con esta ley a la clase proletaria argentina lo que le ha sido secularmente negado, el acceso al mundo de la técnica, de la ciencia y de la cultura. Esto es precisamente lo grande y trascendente que tiene este proyecto de ley. Bueno, un poquito para poder ir cerrando esto que quise comentarles, que tiene que ver con el circuito de enseñanza técnica, que va a tener como su punto más alto en la creación de una universidad obrera nacional. El expresado plantea una disputa a nivel de políticas públicas en materia de historia de la educación en América Latina. O sea, quiero marcar que la génesis de la Universidad Obrera responde a una idea de democratización de la educación superior. De hecho, el diputado Guardo, que es quien va a presentar el proyecto, va a plantear que la Universidad Obrera, como continuación de la enseñanza de oficios, abre para todos los hogares argentinos el camino de la superación. Y así, señores diputados, por primera vez en la Argentina, todos los ciudadanos han de tener igualdades posibilidades y en adelante el esfuerzo de cada uno y sus propios méritos son las únicas palancas para el triunfo. Uno de los criterios para poder acceder a la Universidad Obrera era ser obrero de fábrica. Tenías que demostrar que estabas trabajando en una fábrica. Los horarios que tenían era después de las 6 de la tarde, la vez que uno salía de la fábrica, y los talleres los tenían los días sábados. Esta propuesta funcionó desde el año 1952, el debate que yo les acabo de narrar es del año 48. La Universidad Obrera Nacional abre sus puertas recién en 1952, con la apertura de 3 regionales, una de ellas es la Regional Córdoba, y en 1955 se suceden los hechos que derrocan al presidente Perón. La universidad recién se estaba empezando a institucionalizar. Pensemos que abrió en 1952, para el 55 recién estaba por acercarse la primera corte. Y esta universidad en el 58, y de la mano de las teorías más desarrollistas, va a cambiar su nombre. Ya no será más Universidad Obrera Nacional, sino que se convertirá en la Universidad Tecnológica Nacional, que llega hasta nuestros días. Bueno, espero que les haya interesado la creación de la Universidad Obrera. A mí la verdad que cuando escuché por primera vez, cuando estaba haciendo mi tesis de grado para obtener el título de licenciada, que investigábamos con mi colega sobre las escuelas técnicas, ahí fue la primera vez que me enteré que existió algo llamado Universidad Obrera, y me pareció muy interesante tener la categoría obrero al lado de la categoría universidad. Un saludo a todos.